Me da un poco la idea de que si haces del baño aquí se encierra muy feo el aroma, ¿sabes? Es como, bro, sácame de esta bomba de olor ahora mismo que ya no puedo. Nunca imaginé hacer del baño en un huevo de serpiente, amigos. Amigos, sean bienvenidos a una aventura más. A lo largo de mis años viajeros he dormido en diferentes lugares. He dormido en hoteles, he dormido en hostales, cabañas, casas de campaña, al aire libre contemplando las estrellas, alguna vez en una casa rodante, pero nunca, jamás imaginé dormir adentro de una serpiente. Así es, nos encontramos en el nido de Quetzalcóatl. Así es. Este impresionante edificio que está construido en forma de una serpiente, de hecho de varias serpientes, y que recibe el nido de Quetzalcóatl porque para aquellos que no son de México, Quetzalcóatl es la serpiente emplumada. Esta construcción está impresionante. Ya estuvimos dando un pequeño recorrido ahorita, está flipante, me tiene volando la cabeza. Hoy lo vamos a estar recorriendo detalladamente, les vamos a enseñar bien concisamente dónde es que se duerme. Esto va a estar muy bueno. Y por supuesto no estoy haciendo esto solitariamente. Está aquí conmigo la señorita Chuletona. Que Chul es una colcha andante. Es una colcha con pies. Es que yo la verdad no, tal vez no lo muestro, pero hace frío, de verdad. Yo sí tengo frijoles. Sí, hace frito. Yo al estar en el nido de las serpientes quise utilizar mi épica playera de serpiente. ¿Qué tal, Chul me critica, Chul me juzga mucho por esta prenda. Flipante pensar que hay una casa, por ejemplo, ahí. O sea, de que dependes completamente de las barras que están sosteniendo esta pieza maestra de arquitectura. No, esto me flipa, de verdad, me vuela la cabeza. Me flipa, está mal dicho. Me flipa, me copa. Estoy flipando. Está flipando. Está muy guay, tía, que esto me tiene flipando. Bueno, vamos a recorrer. Es que de verdad esto es un laberinto. Esto es nada más como la cerecita así del helado. ¡Pum! La punta del iceberg. La punta del iceberg es enorme. La construcción como tal, o sea, esta zona, vienen siendo alrededor de 5,000 metros cuadrados. Pero toda la superficie son arriba de 16,000 metros cuadrados. Es muy grande. Ahorita van a ver por qué. Para comprender la complejidad de este lugar debemos saber que nos vamos a ir encontrando con cabezas de serpientes, ¿ok? Ahí tenemos una que yo creo que es como la más notoria, la más remarcable, la más representativa. Ahorita la vamos a visitar. Aquí tenemos otra. En total, la persona que nos dio la guía hace ratito nos dijo que hay 15 cabezas, ¿cierto? No, 14. 14 o 15, no recordamos bien, pero sí hay varias cabezas de serpiente y cada una tiene una sorpresa. Vamos a ver qué sorpresa nos da esta cabeza de serpiente. Pase usted, señorita Chul. Estamos aquí adentro. Caminamos. ¿Qué va a pasar aquí? ¿Qué va a suceder? ¡Cablanga! Miren esto, te lleva a un camino completamente distinto. ¿Qué te late, Chul? ¿Para arriba o para abajo? Para arriba. Para arriba, órale, vamos. En este momento no sabemos bien a dónde estamos yendo. Ya lo recorrimos, pero es que es fácil perderse. Es muy grande y es un tremendo laberinto. Todo absolutamente está lleno, así repleto de naturaleza. Tienen también un invernadero. Hace ratito nos dieron un tour en el cual plantan cosas como rábanos. La mayoría de su cultivo es orgánico. Tienen muchas plantas medicinales. Está muy bonito. Y hacen clones de las plantas. Está muy bien, de verdad está muy interesante, muy impresionante. Todo esto que vamos a estar viendo se planea que eventualmente en unos 8 años aproximadamente se abra al público para que sea como un parque el cual vienes a visitar el domingo con la familia, pasarla bien, andar en bici, va a haber un parque como de animales. Nos comentan que esto lleva en construcción 18 años. 18 años y le faltan unos 8 todavía. Esto es impresionante. Este caminito nos trajo a este maravilloso estanque que hace ratito vimos que había peces. Dejen ver si encontramos alguno por aquí. ¡Peces! ¿Dónde están? Este viborón
no los va a devorar. Ya lo que está muy interesante es que toda esta agua que vemos se conecta por medio de canales a todo el sistema de riego del parque. Vaya, es un constante ciclo. El agua que se utiliza una vez se vuelve a usar una y otra vez. La que utilizan en el nido donde están las casas, tiene un sistema para que vaya a una cisterna y se reutilice y riegue y venga a los estanques. Nada se desperdicia aquí. Uy, esto está peligroso, tenemos que correr. ¡Corre! Uy. ¡Corre! ¡No! Me mojó horrible. Realmente no sabemos bien a dónde nos lleva todo esto. Todo es como un laberinto. Aquí está, miren a dónde nos sacó este túnel. ¡Wow! Cada salida de túnel es un descubrimiento. Es como un pequeño paraíso. Este es otro pequeño estanque en el cual encontramos estos como flotantes. Y algo nos hace dudar que es para que floten humanos sobre él. Como que no, ni siquiera quiero tomar el riesgo tan solo de hacerle así. Como que se empieza a hundir. Yo creo que es más bien como una obra de arte para que se vea bonita. Y sí que se ve chula, miren eso. Bueno, otro pequeño paraíso. Vamos a seguir otro túnel a ver a dónde nos lleva. A ver si sabemos cómo regresar. Esa también es una preocupación, ¿no? No me quiero perder, está muy grande el lugar. Sí está muy grande y una ventaja, al menos a como yo lo veo, es que esto está muy solo. De repente ves personas, pero esporádicamente, relativamente estamos muy solos. Miren, van saliendo pequeños pasadizos, por ejemplo este de aquí. Ah, claro, mira, estos son los baños, ajá. Lo que tiene interesante esto, amigos, es que estos son baños secos. Vaya, son baños que, pues como su nombre lo dice, no necesitan agua, entonces únicamente utilizan cal. Chequen. Ahí está. Aquí es donde tú haces tus necesidades. Ahí está la cal. No lo queremos abrir porque seguramente va a estar un poco asqueroso. Aquí está la cal. Entonces, bueno, tú aquí ya te clonas, ¿no? Cuelgas al tamarindo, sueltas a la nutria y luego le echas cal. Todo está como muy natural, como muy orgánico. Está muy bonito. Aquí te lavas las manitas, todo chévere. Aquí la salida de este túnel que nos trae como a esta área de jardín. Miren, les digo, realmente esto está muy vacío. Este tobogán te lleva al estanque. Obviamente no es para uso humano, ¿cierto? No lo usaría yo. No quiero mojarme en ese estanque. ¡Wow! No, yo creo que te caes en esa agua y sí te sale un tercer ojo. Sigamos otro camino. Tal vez este nos lleva a otro lugar majestuoso. Está bien interesante que muchas de las cuevas con las que te vas encontrando aquí son cuevas reales, cuevas hechas por la naturaleza, obviamente ya reforzadas por los arquitectos, por los maestros, pero las cuevas a las que puedes entrar y que muchas de ellas están llenas como de piedras preciosas, minerales, está muy bonito. Realmente sí estaban ahí cuando esta propiedad se adquirió, cuando empezaron a construir. Y, mira, salimos como a otro jardín, ¿o es el mismo? Otro. Es otro. Esto es enorme, esto es masivo. Creo que ya me empecé a preocupar, creo que ya no sé dónde estamos. Yo tampoco tengo idea de dónde estamos. Aquí tenemos otra cabeza de serpiente, amigos. Encontrar todas es una misión, es un reto. Este es el mirador serpiente. Nos prendieron la fuente, qué bonito. La cascada se prende y se ve muy bonito. Y chequen el vistón que se tiene desde aquí, desde el mirador serpiente. ¡Wow! ¡Hermoso! ¡Qué chulada! ¡Qué belleza! De verdad que esto me hace ver que el Estado de México es muy grande. Por lo general, esto tal vez no lo sepan los que no son de la zona, pero en Ciudad de México como que tenemos la idea de que el Estado de México es como... La gente no va ahí, no es tan agradable, la verdad. Puede ser hasta un poquito peligrosón. Pero llegas a este tipo de lugares y dices, wow, el Estado de México es enorme. Hay muchísima naturaleza y rincones paradisíacos como este, muy bonitos. Todo esto de aquí, toda esta barda simboliza como otra serpiente más. Y miren, sigue aquí la serpiente y por fin aquí te encuentras con su cola. Todo está pensado de esta manera, de verdad a mí me tiene... mi cabeza está reventando porque todo está pensado muy bien. Vaya, el cuerpo de la serpiente, porque vaya, la cabeza del mirador en la que estábamos, todo su cuerpo es esta barda. Y miren, larguísimo y... aquí acaba. Ese es uno de los misterios que tienes que resolver estando en esta construcción. Que de cada cabeza de serpiente que encuentras va a haber una cola, va a haber un final. Entonces imagínense, 14 o 15 serpientes. Esto está pensado de una manera muy interesante. De hecho, hace rato nos dieron un paseo como por la casa del arquitecto. Él tiene una propiedad aquí, por supuesto. Y en esa casa tiene expuestos varios proyectos que él ha hecho. Y wow, todos están impresionantes. Son construcciones súper locas. Que dices, no sé si viviría
ahí, la verdad, está un poco demasiado extremo. Demasiada creatividad para una casa. Demasiada creatividad para una casa, pero verlo está impresionante. Es muy bonito visitarlo. A mí sí me gustaría vivir en una casa así, ¿tú, Chul? Yo no, siento que es muy difícil llenarla para que tengas calorcito, porque como está en cuevas y así, hay áreas muy frías luego. Eso es cierto. ¿Ustedes vivirían en una casa así de locochón, amigos? Y en el medio de la expedición nos encontramos con un huevo. Este es un huevo como de metal, cromado, bro, obviamente. Y es nada más y nada menos que un baño. Entonces puedes ir al baño en un huevo de serpiente. Me da un poco la idea de que si haces del baño aquí se encierra muy feo el aroma, ¿sabes? Es como, bro, sácame de esta bomba de olor ahora mismo que ya no puedo. Nunca imaginé hacer el baño en un huevo de serpiente, amigos. Por azares el destino, dimos con este camino que estamos casi seguros que es la boca de la serpiente por la cual entramos en un principio. ¡Sí lo es! ¡Uf! ¡Llegamos! Está fácil perderse, ¿eh? Y me pone muy feliz estar de vuelta aquí en el área habitacional, porque ahora sí podemos ir al interior de la boca de la serpiente. Antes de eso, quiero enseñarles el detalle de las banquitas que hay en todos lados. Por ejemplo, miren así, la banca que hay aquí, este otro camino que ya quién sabe para dónde dé. Y ahora sí, vamos al interior de la boca de la serpiente, que por supuesto también tiene diversas sorpresas. Subimos por aquí, pasamos juntito a la unidad habitacional y este puentecito nos lleva, ahora sí, miren, a la cara, a la cabeza de la serpiente, que no sé si se alcance a apreciar el detalle con la cámara. Uno de sus ojos es como una araña, ¿cierto? Parece. Calen este detalle, está como forrado de estas donitas coloridas. ¿Qué puedes hacer ese sonidito? Todas las donitas con los colores de igual manera, muy bien organizados, dando la ilusión como si fuera una artesanía de chaquiras masiva, ¿no? Como que esa es la ilusión óptica que da. Como si fueran chaquiras, pero enormes, tamaño donita Bimbo. Y un detalle que está muy cool es que, miren, esa es la cabeza de la serpiente. Esos de ahí son sus colmillos. Cuando llueve, en el techo hay unos orificios que dirigen el agua para que salga por los colmillos. Y de esa manera, si tú lo ves de lejos, va a parecer como si fuera el veneno de la serpiente escurriendo. Muy, muy cool. Se puede entrar para aquí. Wow, chequen esa combinación de colores. Todo esto es como si fueran las entrañas de la serpiente, las entrañas de la víbora. ¿Qué tal, Chul? ¿Habías estado en el interior de una serpiente alguna vez? No, hace frío. Esto, amigos, viene siendo como un salón de fiestas, algo así. Digamos que si haces una reunión, por aquí chéquense, donde está este lavabo, que medio tiene forma nepezosa, ¿no? Es un nepecín ahí, una estufita por aquí. Esto, la verdad, no sé, como un área común, un área de celebración. Por aquí están los baños. ¡Wow! Esto está increíble. Este es el grifo de agua. Chéquense, tiene una forma bien interesante. Aquí lo abres y aquí te lavas las manitas. Está muy cool. Y si seguimos caminando por aquí, salimos como a este otro jardincito. No, de verdad está lleno de sorpresas esto. Este detalle está impresionante, chequen. Todo este barandal es una víbora. Miren, ahí está la cola, todo el barandal así. Una serpiente, hasta se enrosca por aquí y culmina acá. No, los detalles están loquísimos. Tenemos otra cabeza bastante grande por acá, otra más de este lado. Y ahora sí, vamos a la parte que tal vez muchos estaban esperando. Vamos a ver el interior del departamento, donde duermes como tal. Pasamos aquí. Un carrito de súper. Buen detalle. Tienes que pasar por este puente. Imagínense vivir aquí, porque les repito, todo esto son departamentos, son casas. Algunos están en renta como para que turistas se hospeden, otros más realmente gente vive aquí. Entonces imagínense vivir aquí y tener que caminar encima de una serpiente todos los días. Y pasando este puente está el nuestro que estamos rentando. Me encanta cómo puedes ver las ventanas, así como si fueran de barco, todas circulares. Pasamos aquí. Seguimos en las entrañas de una serpiente. La puerta se abre con un código. Y bienvenidos a nuestro hogar temporal adentro del cuerpo de una serpiente.
ponernos estas botitas como de doctor, porque como todo el departamento tiene alfombra blanca, no queremos ensuciarla y que nos cobren una buena cantidad de dinero. Ahí está, zapatos de astronauta. Bien podrían ser unos nuevos Yeezys, ¿no? Sin problema, y la gente pagaría como $2,000 por ellos. Esta casa está loquísima. La idea de que alguien viva aquí en un concepto así me parece fascinante. Es una casa muy como del estilo de la película Naranja Mecánica, algo así me imagino. Bueno, para ser concreto, esta es una propiedad de aproximadamente 190 metros cuadrados. Muchas de las casas que están aquí tienen más o menos esa medida de 180 a 200 metros cuadrados, pero la casa más grande tiene 280 metros cuadrados, que esa ya está muy grande. Aquí deben de caber alrededor de 8 personas, a mi parecer, a mi juicio. Ahorita ustedes juzgan, ahorita ustedes deciden cuántas cabrían. Chéquense, esta es el área de la sala. Está adornada bonito, la verdad es que la persona que la renta, a mi parecer, tiene buen gusto. Me encantan las ventanas así, de forma circular. Y miren cómo se abren. ¡Bam! Tenemos esta zona de aquí, el silloncito que pusieron. ¡Wow! Está bien, está cómodo. Por aquí tenemos la zona del comedor. Esta de aquí es la zona de la cocina. Yo creo que está de bastante buen tamaño. Tiene su estufita por aquí, el horno. Tenemos una ventana que da al bosque. Ese es un detalle que me encanta de esta casa. De donde sea que estés, tienes una vista espectacular hacia el bosque. Está muy bonito. De este lado tenemos la primera habitación, que esta está muy pequeña, ¿vale? Es como un camarote de barco. Acá yo creo que sí, nada más una persona cómodamente puede dormir. Los baños me fascinan, chéquense. De esta manera, los mosaicos así, la regadera. Pero la verdad es que sí es el cuarto como para el que llegó tarde, ¿no? El que llegó tarde para escoger se queda con ese. Chéquense todos los demás. Pasamos por aquí. Esta es otra habitación, bastante más grandecita. De igual manera, vista hacia el bosque. Una camita individual cabe sin problema. Si seguimos para aquí, nos encontramos con otra habitación, que aquí cupieron unas literas. Bastante bien, bastante agradable. De este lado nos encontramos con otro baño. Este cristal que parece que está como roto. La regadera está bien cool. Que vaya, te estás bañando aquí, limpiando la axilita para que no huela feo la marmota. Y tienes una vista muy agradable hacia la naturaleza. Hay muchos baños de esta casa porque chéquense. Lavabo comunal. Exactamente, el lavabo comunal aquí se comparte rico, sabroso. Y aquí otro baño. Me gusta mucho el detalle de que chequen. Hasta el tubo de la regadera va escondido en la arquitectura. No puedes ver el tubo, es como que de la nada la serpiente te escupe vísceras. Aquí tenemos otra habitación, que esta es como una salita de tele, sin tele, no hay televisión. Y nos dijeron que se convierte en cama, es un sofá cama. Está bien. La habitación principal, chon, chon, es por aquí. Que es donde nosotros vamos a estar durmiendo, por supuesto. Esta está masiva y está muy cool. Miren, cabe una cama matrimonial sin ningún problema. Tenemos un closet muy grande, de verdad muy grande. Aquí el lavabo y el baño también está muy bien. Está bastante grande, buen tamaño, tiene su propia regadera. Entonces tiene 4 baños esta casa. Está muy bien. Para 8 personas que caben, creo que está bastante bien. Y este detallito de aquí me encantó. No sé si este es detalle del arquitecto o del dueño de la casa, pero miren, tenemos aquí como cojincito junto a la ventana. Entonces puedes estar aquí echadito, checando el Insta, ¿no? Checando el Grams, lo que pasa en Twitter, leyendo un libro, con una vista muy perra de fondo, de segundo plano. Está muy cool, está de verdad muy agradable. Así que bueno, amigos, este fue el recorrido del peculiar edificio en forma de serpiente. Los pros que le veo, muchísimos. Todo lo que vimos es impresionante, la arquitectura, el concepto, el lugar realmente es muy grande. El contra que le veo es que, amigos, no sé qué tanto vas a hacer aquí. Al menos ahorita que no está terminado el edificio. Si vienes así como de visita, solamente que vengas en plan de relajarte, de desconectarte de la ciudad, está muy cool. De ahí en fuera, la verdad, no sé qué harías. Puedes tomar el tour y puedes ver el invernadero y las cuevas y demás, pero eso te va a tomar tal vez medio día y muy bien recorrido. De ahí el resto del día y el otro día entero, la verdad, no sé qué vas a hacer. Está muy cool, está muy bonito, pero no sé qué tanto provecho se le pueda sacar a un espacio así. Otro pequeño contra, al menos en esta temporada del año, está muy frío, de verdad. Aquí adentro
dentro de esta construcción, wow, está muy frío. Tenemos nuestro calentador poderoso por aquí y aún así se siente, vaya, Chul, puedes grabarte en el espejo. Ay, Chul no se me ha quitado su capa en todo el día. No puedo, no hace mucho frío. Bueno, si están interesados, no es para nada ninguna mención pagada. De hecho, salió bastante caro poder hacer este video. Sí salió caro, pero hay que también recalcar que esto es muy difícil de reservar. De verdad, muy complicado. Está reservado la mayor parte del año. Nosotros tuvimos mucha suerte y eso que lo reservamos más o menos con un mes de anticipación. Mañana en adelante, como de un mes para adelante, está todo lleno. Muchos likes a este video. Si no están suscritos, suscríbanse ahora mismo, amigos míos. Píquenle a la campanita. Y muy recientemente activé en el canal la función de suscriptores premium, de suscriptores premier. Les explico brevemente de qué se trata esto. Si a ustedes les gusta muchísimo el contenido de este canal, si les gusta mucho el trabajo que hacemos la Chul, yo, Yeyo, de repente otras personas que trabajamos en el canal, pueden apoyarnos de una manera adicional que viendo nuestros videos. Vaya, ya viendo los videos, por supuesto que está excelente, se aprecia muchísimo, pero si les gusta muchísimo el contenido pueden apoyarnos de una manera adicional y esto es convirtiéndose en un suscriptor premier. Lo que pasa es que ustedes pagan una cantidad, la verdad pequeña, me parece bastante razonable, mensual, y de esta manera nos apoyan. A cambio de ustedes pagar esta mensualidad, por así denominarla, tienen varios beneficios adicionales. Aquí abajo en la descripción se los describo todos, pero los más cool a mi parecer es que tienen accesos a unos emojis especiales palomescos del canal. Entre ellos está un rey palomo, un palomón, un camello, una manita de la chidez, y también pueden añadir a su nombre de Google, vaya, el que aparece aquí cuando ustedes comentan en YouTube, le pueden añadir una placa especial que de igual manera son diseños únicos de este canal para que el mundo, el planeta sepa que son miembros elite de esta comunidad. Para nada es algo que les estoy insistiendo que hagan, ni sientan la necesidad ni la presión de wow, tengo que hacerlo, pero simplemente si les gustaría dar un apoyo adicional, si no les cuesta para nada hacerlo, si no representa un esfuerzo extra para ustedes, ¿por qué no? Vaya, se aprecia, ¿no? Está muy chido, siempre se aprecia un apoyo adicional. Gracias. Pues bueno, amigos, ahora sí ya concluimos con este video. Muchas gracias por habernos acompañado en esta aventura, en verdad espero que les haya gustado, que la hayan disfrutado. Gracias, Chul, De por nada. estar aquí presente en esta aventura. Chiquitos. Y como siempre nos vemos en unos días con un video nuevo. Adiós, pimpollo serpentoso. ¡Qué frío, carnal!